llevarse luego a su novia también de Rubio, municipio Junín en Táchira, y para ayudar a su mamá, profesora jubilada de la ULA Mérida. La Universidad de los Andes emitió un comunicado de condolencia por la muerte de Díaz, quien desempeñó distintas labores dentro de la academia y a quien le tenían estima y agradecimiento. Su historia, lamentablemente, se suma a las que a diario se conocen de connacionales que emigran de Venezuela buscando nuevas oportunidades de desarrollo en otras naciones. Por tal motivo, como familia universitaria, expresamos nuestro pesar por este lamentable hecho que también nos enluta, reza el texto. Es el venezolano al menos número 13 que ha muerto en la selva del Darién durante 2022. Durante este año se han conocido al menos 12 muertes de migrantes venezolanos en la selva del Darién. Sin embargo, no existe una cifra oficial porque muchos cuerpos son abandonados o no identificados. Cada vez son más los migrantes venezolanos que deciden adentrarse en la selva del Darién, que divide la frontera entre Colombia y Panamá, para llegar por vías irregulares a Estados Unidos con el fin de alcanzar el sueño americano. Sin embargo, la peligrosa ruta ha cobrado la vida de algunos de estos migrantes. El gobierno de Panamá registró el paso de 28.000 venezolanos, 28.079, por el tapón del Darién entre enero y junio de 2022. La cifra es 10 veces más alta que la registrada en todo 2021, cuando Migración Panamá reportó el paso de 2.819 venezolanos por la selva, dice la nota de Daniela Carrasco. Yo reitero, venezolanos muertos en el Darién durante la democracia representativa, los años de la República Civil, cero. Porque la gente en Venezuela durante los años de la democracia representativa, o al menos hasta 1989, cuando vino el Caracazo, de aquí no emigraba nadie. El Partido Comunista de Venezuela denunció campaña violenta del chavismo contra sus dirigentes. El Partido Comunista de Venezuela denunció este sábado una campaña violenta encabezada por el Partido Socialista Unido de Venezuela tras las agresiones que aseguran sufrieron 2 de sus dirigentes este jueves durante una manifestación de trabajadores públicos en la que otro de sus miembros, Ángel Castillo, fue detenido. En un comunicado, los comunistas afirmaron que durante la protesta laboral de este jueves en Caracas, sus dirigentes Adelaida Serpa y Jacqueline López fueron golpeadas en hechos distintos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y grupos de choque del PSUV. Estos hechos demuestran el giro violento que ha tomado la campaña anticomunista que voceros de la cúpula del PSUV y sus operadores políticos en medios de comunicación sostienen para inútilmente tratar de inutilizar el claro descontento popular con el plan de ajuste salarial para los empleados públicos, aseveró el PCB. La organización política detalló que López fue golpeada mientras grababa a los grupos que hostigaban y provocaban a los manifestantes y que su teléfono le fue arrebatado e inutilizado. Una historia que hemos vivido los periodistas muy a menudo a lo largo de estos años, ¿no? De infamia, estos últimos 20 años. E insisto, años de infamia, años de terror. Aquí no hay manera de con propaganda tapar todo esto, ¿saben? No hay manera de con propaganda tapar lo del Darién, por ejemplo. Eso no hay manera de taparlo. No hay manera de tapar lo que ha sucedido en las últimas semanas con los dirigentes sindicales, solo por el hecho de ser dirigentes sindicales, por ejemplo. En cuanto a la agresión que afirman sufrió Serpa, el PCB explicó que fue golpeada por los funcionarios del SEBIN que detuvieron al dirigente sindical Ángel Castillo en las afueras de la sede del partido tras la manifestación. Castillo fue liberado el mismo jueves, horas más tarde, luego de que lo fotografiaran, interrogaran y lo convocaran a una siguiente comparecencia con fines relacionados con una averiguación que no fue explicada. Según apuntó la organización, pese a los hechos, el PCB aseguró que sus dirigentes y militantes mantendrán la firmeza y entereza necesarias para insistir en las luchas por la defensa de los derechos del pueblo venezolano. Y esto que viene tampoco hay manera de taparlo y vamos a esperar que cargue. En Apure han detenido al director de la DGCIM regional por la muerte de un CICPC. Esta historia la comentábamos la semana antepasada, antes del coronavirus. El director de la Dirección de Contrainteligencia Militar en el estado Apure, Juan Bautista García, fue privado de libertad por estar presuntamente incurso en las torturas y posterior muerte del detective del CICPC Ángel Juan Pantoja. A García se le estarían imputando los presuntos delitos de homicidio por motivos fútiles y quebrantamiento de la cadena de custodia.
También extraoficialmente se conoció que junto a él fueron implicados en el suceso ocurrido el pasado 7 de julio los funcionarios Luis Uzcategui, Nixon Mirabal, Alvin León y Edgar Almandoz. Trascendió que los 4 funcionarios de este cuerpo de contrainteligencia militar serán presentados ante el Tribunal Segundo de Control del Estado Apure este sábado 23 de julio. Bueno, ya deben haber sido presentados, habrá que saber que probablemente los dejaron privados de libertad. Y en Zulia, la noticia más triste quizá el fin de semana, autoridades presumen que un cortocircuito desató el incendio que ocasionó 10 muertos, un total de 10 personas, 4 mujeres y 6 niños murieron en el incendio de una vivienda tipo rancho en Casigua El Cubo, municipio Jesús María Semprún del estado Zulia. Un cortocircuito en la entrada de la vivienda tipo rancho habría originado el incendio en el que murieron calcinadas 10 personas y otras 2 resultaron heridas. El accidente ocurrió la madrugada del viernes 22 de julio en Casigua El Cubo, municipio Jesús María Semprún del estado Zulia. Las primeras experticias de la comisión conjunta del equipo forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y de la Unidad de Investigación del Cuerpo de Bomberos de Semprún indicaron que una falla eléctrica inició el fuego en la casa construida con paredes de madera y techo de zinc. Fuentes ligadas al caso indicaron que esperan los resultados de las pruebas para confirmar la hipótesis. Los inspectores también presumen que al iniciarse el incendio, los ocupantes de la casa intentaron salir por la puerta trasera, pero estaba trancada y se refugiaron en una de las habitaciones y luego no pudieron escapar de las llamas. El incendio en la vivienda comenzó a las 4:30 de la mañana del viernes 22 de julio. Entre los fallecidos hay 4 mujeres y 6 niños. Los 2 heridos son el sargento mayor del Cuerpo de Bomberos de Semprún, Didier Obey González Bustamante, de 37, y su hijastro Keiner José Márquez Quintero, de 16. Ambos presentaron quemaduras de primer y segundo grado y son atendidos en el Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira. González y Márquez se recuperan satisfactoriamente y están fuera de peligro. Las fallecidas fueron identificadas como Daisy Zuleima Quintero, de 39 años, Rubeidis Márquez Quintero, de 19 años, Verónica Vivas Pérez, de 20 años, y Liliana María Ardila, de 35, quien parió en el momento del incendio. Dios mío, qué triste es esto. Según contó una funcionaria, es horrible esto. Las víctimas menores de edad son Ruleidis Meray Lugo Quintero, de 11, Esnay González Quintero, Ardila, de 2 años, Matías Ardila, de 3 años, y el bebé recién nacido. Horrorosa la historia, ¿no? 10 muertos en Zulia, en un incendio, en un rancho. Y este fin de semana, como yo les decía, fueron los actos, pues, por el natalicio del libertador Simón Bolívar. Yo los voy a buscar aquí en el respaldo, porque entonces cuando uno tiene que poner el browser, la VPN, entonces no abres tal cual, ¿no? En homenaje a Bolívar, Padrino López llama a defender la patria. Esto es una nota de tal cual, como les dije. El general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, enfatizó este domingo 24 de julio que el libertador Simón Bolívar figura entre los generales más importantes de la humanidad. Al celebrarse también el aniversario de la Armada, el militar dijo que el componente continúa ejecutando planes y proyectos para incrementar su nivel de apresto operacional, capacidad organizativa y adiestramiento. El general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, enfatizó este domingo 24 de julio que el libertador Simón Bolívar figura entre los generales más importantes de la humanidad por su obra y una cadena de hechos que trascienden a Venezuela. En este sentido, el militar expresó: debemos hacer un esfuerzo superior por destacar la obra de Bolívar, porque fue algo que pasó por encima de Venezuela. No se trata de Venezuela, se trata de la formación de un subcontinente. El libertador con el sable de guerra en una mano y escribiendo leyes y códigos con la otra, sin apoyo de ninguna de las potencias europeas que sí apoyaron a Estados Unidos, logró alcanzar muchísimo más territorio y de mayor mestizaje que alcanzaron los pueblos del norte, señaló Padrino López. Destacó asimismo que cuando el mundo esperaba que Bolívar se coronara como dictador, quedó impactado cuando el libertador dijo: no quiero mando, quiero la independencia, la gloria y la libertad de Venezuela. Por eso Bolívar no es un general cualquiera. Un ejemplo que deberían seguir algunos aquí, ¿no? Unos cuantos. Y al final también hubo
un homenaje del gobierno venezolano. Bueno, ahora sí abrió la cosa en Tal Cual. El gobierno venezolano rinde honores, dice la nota también de Tal Cual, y destaca el carácter antiimperialista del libertador Simón Bolívar. Aquí está, la tengo, ya abrió. Al conmemorarse 239 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, este domingo 24 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro le rindió honores desde el Panteón Nacional. El ministro del Interior y Justicia, almirante retirado Remigio Ceballos Hichazo, resaltó el legado independentista y antiimperialista del libertador. Nos regalaste la independencia a los pueblos de América, tu mensaje de lucha antiimperialista y libertaria se mantiene vivo, aseveró Ceballos Hichazo. Bueno, las contradicciones, ¿no? Si estás hablando de antiimperialismo, no puedes, entonces, esta no puede ser la información que sigue, que es que Rusia instalará en Venezuela una estación de sistema de navegación por satélite. En principio, pues tiene carácter civil, en principio. La estación del sistema de navegación ruso será instalada en Venezuela luego de que se llevara a cabo un acuerdo intergubernamental con Rusia el pasado 11 de julio. La Agencia Espacial Rusa Roscosmos anunció este domingo 24 de julio que tienen previsto emplazar en el territorio de Venezuela una estación de medición de su sistema de navegación por satélite GLONASS, análogo al GPS estadounidense, al Galileo europeo y al Beidou chino. La instalación, señaló Roscosmos en un comunicado, garantizará una navegación segura a los consumidores que utilizan la tecnología PPP, de posicionamiento de punto preciso, diseñada por la Corporación Sistema de Equipos de Precisión, perteneciente a Roscosmos. La estación recibe de forma ininterrumpida las señales emitidas en abierto por los satélites de los sistemas globales de navegación GLONASS, GPS, Galileo y Beidou, y transmite en tiempo real los resultados de las mediciones. La estación será instalada en Venezuela en virtud de un acuerdo intergubernamental ruso-venezolano ratificado el pasado 11 de junio. Con anterioridad se informó que Roscosmos mantiene negociaciones con Argentina sobre la instalación en su territorio de estaciones del sistema GLONASS. Además, la Agencia Espacial Rusa contempla la posibilidad de emplazar estaciones en Brasil y Paraguay. Vuelvo a la nota de Ceballos Hichazo y vuelvo a la nota de Padrino López para decir que durante todo el día de ayer no se supo de los paraderos de Nicolás Maduro, por lo menos no apareció en los actos de Fuerte Tiuna, tampoco en el acto del Panteón Nacional. 6:44 minutos, a esta hora cambio a información internacional para comentarles que Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, acaba de designar a su ministro de la Defensa, un cargo de enorme importancia, y este cargo es para un defensor de derechos humanos de izquierda, un ex magistrado de la Corte Suprema llamado Iván Velásquez, y el tiempo da este perfil del personaje. Dice: Iván Velásquez Gómez, ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema y reconocido en el país por dirigir las investigaciones contra la parapolítica, fue designado como nuevo ministro de Defensa por el presidente electo Gustavo Petro. Iván Velásquez, de 67 años, nació en Medellín y estudió Derecho en la Universidad de Antioquia. En sus inicios profesionales dirigió Colegas, el Colegio Antioqueño de Abogados, donde lideró procesos contra el Estatuto de Defensa de la Justicia. A inicios de los años 90 se desempeñó como procurador departamental de Antioquia. Allí realizó investigaciones relacionadas con torturas cometidas por organismos como la Unidad Antisecuestro, ejecuciones extrajudiciales a manos de la fuerza pública y abusos contra la población civil por parte de grupos paramilitares. En ese mismo cargo impulsó la consolidación de la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, la cual se creó con el fin de atender denuncias graves de violaciones de derechos humanos las 24 horas del día. Durante ese cargo también se destacó por descubrir la red de lujos y privilegios que tenía Pablo Escobar en la prisión de la Catedral, que él mismo ordenó construir durante el gobierno del expresidente César Gaviria. A mediados de esa misma década, en 1996, se convirtió en magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, cargo que ocupó hasta 1997, cuando fue designado como director regional de Fiscalías en la ciudad de Medellín. Allí emprendió exhaustivas investigaciones contra el paramilitarismo.
En el año 2000 fue vinculado a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar. En ese cargo, durante 2006 y 2012, coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, desde donde investigó las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, más conocido como el escándalo de la parapolítica. Y entonces de este señor, quien solo le voy a leer su currículum en el siglo XX, es decir, tiene larguísimo currículum ya, de este señor se puede decir cualquier cosa, menos que no sea valiente, porque se metió con algunos pesos pesados, ¿no?, de la vida colombiana del siglo pasado, incluyendo un tipo tan peligroso como Pablo Escobar Gaviria. En tanto, en México, el gobierno recibe a médicos cubanos ante déficit de especialistas. Esa historia nosotros no la conocemos, no termina bien. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha contratado a médicos cubanos para que ejerzan su profesión en tierras aztecas ante el déficit de especialistas en el área de la salud. Insisto, los venezolanos conocemos esa historia y no termina bien. Los galenos llegaron al estado de Nayarit, donde apoyarán y atenderán a las comunidades de más bajos recursos, de acuerdo a la información presidencial. Obrador, quien les dio la bienvenida a los cubanos, afirmó que la salud no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con los derechos humanos. Si hay que traerlos de Estados Unidos, de Rusia, de Cuba, de Japón o de Francia, los vamos a traer aquí, pero lo importante es que tengamos, sí, pero lo importante es que no los trajiste ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de Cuba, ni de Japón, ni de Francia, sino que los trajiste de Cuba. Otra cosa que es importante es que esos son buenos médicos, son buenas personas, la gente los quiere en los barrios, pero de conocimientos van bastante justitos. Se espera que los médicos puedan llegar a las comunidades más apartadas del país, debido a que actualmente la ausencia de médicos es notoria. Lo que entonces les decía sobre los médicos, tener todos los médicos y todos los especialistas, no solo el turno diurno, sino todos los turnos, porque todavía esto sigue lamentablemente existiendo, que los fines de semana no se puede enfermar la gente. Queremos tener médicos todo el tiempo en centros de salud y hospitales, fue parte del discurso de AMLO. El mundo sigue conmocionado por el bombardeo del puerto de Odesa la semana pasada por parte de tropas rusas, luego de que un día antes se había firmado un acuerdo para poder exportar los granos de Ucrania y de Rusia a través de los puertos de Ucrania. Estados Unidos condena el ataque de las tropas de Putin a Odesa un día después del acuerdo sobre granos. Rusia es responsable del agravamiento de la crisis alimentaria mundial, dice Estados Unidos. 24 horas después de comprometerse a desbloquear las exportaciones, Moscú lanzó misiles contra la ciudad portuaria, punto estratégico mundial para la exportación de alimentos. También repudiaron el bombardeo la Unión Europea y la ONU. Estados Unidos condena enérgicamente el ataque ruso con misiles al puerto ucraniano de Odesa en el día de hoy, apenas 24 horas después de finalizar un acuerdo para permitir la reanudación de las exportaciones agrícolas ucranianas a través del Mar Negro. Rusia ha incumplido sus compromisos atacando el histórico puerto desde el que se volverían a transportar las exportaciones de grano y productos agrícolas. En virtud de este acuerdo, afirmó el secretario de Estado Antony Blinken. Rusia, en tanto, se defiende, reivindica el ataque contra el puerto de Odesa y afirma que destruyó objetivos militares. El Ministerio de Defensa ruso declaró que el ataque con misiles del sábado destruyó una embarcación militar y un depósito de misiles antibuque estadounidenses. Rusia se había desmarcado del ataque que hoy reivindicó. Rusia aseguró hoy, 24/7, es decir, el domingo, ayer, que sus misiles destruyeron ayer sábado una infraestructura militar en el puerto de Odesa, clave para las exportaciones de grano ucraniano, sobre las que el día anterior se había alcanzado un acuerdo con el auspicio de Turquía y la ONU. Los misiles Caliber destruyeron un objetivo de la infraestructura militar del puerto de Odesa, escribió en su canal de Telegram la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, quien dijo que en el ataque de alta precisión se destruyó una lancha militar ucraniana. Lo interesante aquí es que Rusia el día anterior se había desmarcado, había dicho que no habían sido ellos. Y el Reino Unido señala que no se puede confiar en la palabra de Putin luego del ataque al puerto de Odesa. La ministra de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, explicó que los países aliados deben trabajar urgentemente para encontrar una forma mejor de sacar los alimentos retenidos en Ucrania por las tropas del Kremlin. Yo tengo que decir aquí que la palabra de Rusia históricamente, y sobre todo de la Rusia comunista, de la Unión Soviética, valía muy poquito, y basta recordar lo que le hicieron a los republicanos españoles con el oro de España, ¿no? Que les prometieron devolverle el oro y jamás le devolvieron ese oro a España. Un último titular para ir a la pausa. El Papa inicia
inició una visita a Canadá, una visita de 6 días. Dice que este es un viaje penitencial. Se espera que pida perdón personalmente a los sobrevivientes indígenas de los abusos cometidos en las escuelas residenciales gestionadas por la Iglesia Católica. Este es un viaje penitencial, lo hacemos con este espíritu, señaló Francisco, que ha dado preferencia a los encuentros con indígenas, mientras que las reuniones con las autoridades no se harán hasta el miércoles en Quebec. Francisco ha enfrentado llamados a lo largo de su papado para disculparse en Canadá por el papel de la iglesia en el sistema de escuelas residenciales, pero la presión creció el año pasado cuando varios grupos indígenas dijeron que un radar de penetración en el suelo había descubierto evidencias de cientos de tumbas sin marcar en los sitios o cerca de ellos las antiguas escuelas. Son las 6:51. Esto es titulares de la mañana de RCR 750M. Volveremos a hacer 750 AM cuando vuelva la democracia a Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Néstor Tobar en los controles. Quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Y justo vamos a las 6:52 y ya para cerrar prácticamente con este momento de publicidad. Si usted necesita un equipo médico para usted, para un familiar, lo necesita en condición de alquiler, Equimédica le ofrece lo que usted requiera: camas clínicas, concentradores de oxígeno, aspiradores de flema, todo para entrega en toda Caracas, en alquiler, con muy pocos requisitos. Pero si usted necesita comprarlo, por supuesto, también se lo vendemos, y ahí ya la cosa es a nivel nacional. Y bueno, con delivery a través de las empresas especializadas en esto. Métase en @Equimédica _alquiler, @Equimédica _alquiler en Instagram, o llame al 0412-806-2591 para que conozca nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablarles también del consultorio veterinario de Alfredo Coa en Santa Mónica, del doctor Alfredo Coa. Hoy estoy como atropellado. Más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Ofrecemos todos los servicios relacionados, por supuesto, con la atención de su mascotica, y además para los consentidos de la casa, los peluditos, la popular peluquería canina. Llámenos al 0212-661-1546 o 0414-127-7947 en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Titulares muy rápidamente, vuelo rasante sobre titulares. Academia de Medicina ante declaración de la OMS sobre la viruela del mono. Es el momento de actuar para prevenir la diseminación. Hay que tener muy claro que la viruela del mono hasta el momento solo se transmite por contacto sexual. Conceturismo aseguró que tienen 60% de ocupación en los destinos turísticos del país, y yo les digo, visto lo visto y como está el país, esto es una gran cifra: 60% de ocupación de espacios turísticos este año en Venezuela. Tengo que usar leña para poder cocinar. Regresan las protestas a Margarita por falta de gas doméstico, y entonces en plena temporada de visita de turistas a Margarita, entonces no hay gas en la isla, ¿no? Venezuela siendo Venezuela, socialismo siendo socialismo. Conmoción en Barinas, asesinaron a puñaladas a la gerente del Banco de Venezuela en Sabaneta. Esto fue un crimen pasional que involucró a la dama conocida como Rosa Pacheco, quien era gerente del Banco de Venezuela. En tanto, en el cementerio asesinaron ayer 24 de julio a un hombre en plena vía pública para robarlo. Miguel Ángel Luque Navarro, de 44 años de edad, y que aparentemente se encontraba pues comprando. Fue herido con un arma de fuego y lo asesinaron. La Cámara Funeraria denuncia proliferación de servicios ilegales en el país. El olvidado Museo de los Niños pide ayuda para retomar su labor educativa. Y para cerrar, tenemos que lamentar el fallecimiento del colega amigo del Guerere, presidente de la Asociación Venezolana de Exhibidores de Películas, un hombre muy ligado a la industria del cine, un muy buen periodista también. Murió intempestivamente, sufrió un infarto y falleció ayer en Caracas.
paz a su alma. Antes de despedirme, agradecer todas las muestras de solidaridad que he recibido a lo largo de estos días. Afortunadamente el COVID me pegó suavecito. Aún así la afonía era terrible, no me dejaba pues hacer el programa, pero realmente me siento honrado y conmovido de la preferencia de muchos de ustedes por este programa y de los comentarios pues que a través de las redes sociales me demostraron tanta solidaridad y tanto cariño, que me comprometen muchísimo más. 6:56 minutos que este día, 25 de julio, día de Santiago Apóstol, a mi tierra gallega, un gran abrazo. Día de Caracas, a mi tierra caraqueña, un abrazo todavía mucho más grande, un abrazo del tamaño del Ávila. Que este día es lo que usted sea, lo que ustedes esperan de él. Y si Dios quiere y no hay recaída de por medio, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR